En este video vamos a desarrollar un ejercicio sobre el equilibrio del cuerpo rígido en dos dimensiones. En este caso, cuando estamos hablando del equilibrio en dos dimensiones, pues vamos a tener estas condiciones de equilibrio. La sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Esta condición la podemos separar en dos, que es que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y también sean igual a cero. En este tipo de problemas es muy importante conocer los tipos de apoyos que un cuerpo rígido puede tener, los cuales podemos observar en estas imágenes. Podemos tener eh, una conexión por cable, lo que nos va a dar una reacción. Este es el cable. La fuerza o la reacción va a estar en dirección del cable, a lo largo del cable. También podemos tener eslabones sin pesos y también la reacción pues va a estar a lo largo del eslabón. Tenemos por acá rodillos y la reacción va a ser perpendicular a la superficie. Tenemos rodillo pasador confinado en una ranura. Entonces de igual forma vamos a tener aquí una reacción eh, perpendicular a la superficie en la que se desliza el rodillo. Tenemos un soporte mecedora. Y de igual forma vamos a tener una reacción perpendicular a la superficie. Por acá tenemos una superficie de contacto lisa. Igual, aquí tenemos la reacción perpendicular a la superficie, una sola reacción. Por acá tenemos un elemento conectado mediante un pasador a un collar sobre una barra lisa. Entonces aquí vamos a tener también una reacción perpendicular en el caso pues al tubo en el que se desliza. Por acá tenemos un pasador liso o una articulación lisa en el que vamos a tener dos reacciones, ya que este elemento al estar unido al pasador no puede desplazarse ni en X ni en Y. Vamos a tener dos reacciones. Y en un elemento con conexión fija a un collar sobre una barra lisa, vamos a tener una reacción que va a ser perpendicular a la barra y un momento. Esta se diferencia a esta en que aquí tenemos un pasador. Es decir, em, este elemento está unido a este collar por un pasador. Acá no, el pasador está pegado a la barra, es una sola pieza. Y finalmente tenemos acá un soporte fijo, como si fuera empotrado, y vamos a tener dos reacciones en X y un momento o un par de torsión. En esta ocasión vamos a desarrollar este ejemplo que se encuentra en el libro de Ingeniería Mecánica Estática de Hibeler, 12ª edición, página 216. En este ejercicio nos pide determinar las componentes horizontal y vertical de la reacción en la viga causada por el pasador en B, aquí vamos a tener un pasador, y el soporte de mecedora en A. Aquí, como se muestra en la figura, no debemos de considerar el peso de la viga. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las reacciones que va a estar en el cuerpo. En el caso, el cuerpo de análisis es la viga. Y tenemos dos apoyos, uno en A y uno en B. Aquí dice que en B tenemos un pasador. Y recordando lo que acabamos de ver, en los pasadores tenemos dos reacciones, uno en X y uno en Y. Aquí vamos a suponer nosotros las direcciones de las reacciones. Independientemente de nuestra suposición, el resultado numérico va a ser el mismo. Al final, cuando nosotros hagamos los cálculos, si nuestro cálculo resulta positivo, significa que la dirección que nosotros supusimos es correcta. Pero si resulta un valor negativo, lo único que indica es que la dirección que nosotros supusimos, pues, es incorrecta. Aquí vamos a tener entonces, como es un pasador, ya dijimos que son dos reacciones en B. Y acá dice que es un soporte de mecedora, entonces vamos a tener una sola reacción. Y yo voy a suponer que por acá esta reacción también va en Y. Entonces ya tenemos aquí
las reacciones que podrían estar actuando en nuestro objeto. Les vamos a poner nombre para identificarlas y les vamos a poner Bx y By. Bx, o le podemos poner reacción en Bnx, pero lo voy a dejar así. Solamente es para identificarlos y no confundirlos. Entonces, esto va a ser más pequeñito. Ahí está. Esta va a ser Bx. Y por acá vamos a tener a By. Y de este lado vamos a tener a Ay. Quiere decir que en este problema nosotros tenemos tres incógnitas. Lo que esperamos es encontrar o establecer tres ecuaciones para que nuestro sistema pues tenga solución. Vamos a calcular primero el momento en alguno de estos dos puntos, ya sea en A o en B. Lo ideal es establecer la sumatoria de momentos en el punto que tengamos más incógnitas para establecer una ecuación que pudiéramos resolver o que tuviera una sola incógnita. Para poder hacer la sumatoria, vamos a descomponer esta fuerza también. Entonces también la voy a dibujar. Estas las voy a dibujar de otro color para identificar que no estamos hablando de una reacción, sino la descomposición de una fuerza que está en cierta dirección. La voy a poner naranjas. Entonces, estas que estoy dibujando no son reacciones. Vamos a descomponer nada más la fuerza que está aquí. También le vamos a poner nombre para no confundirnos. Le vamos a poner aquí fuerza en Y. Y a esta otra le vamos a poner fuerza en X. Ok. Entonces, el punto en el que yo veo más incógnitas es el punto B, por lo que ahí vamos a realizar la sumatoria, no sin antes descomponer nuestra fuerza que está aquí. Entonces vamos a descomponer la fuerza primero y vamos a indicar aquí que la componente X va a ser igual a la magnitud de P por coseno del ángulo. Quiere decir entonces que la magnitud son 600 newton y el ángulo son 45 grados. Entonces son 600 por coseno de 45. Esto nos da un resultado de 424.26 newton. No le voy a poner aquí el signo negativo. No, perdón, este es X, perdón, es positivo. Pero en el caso de estos cálculos, no le vamos a poner los signos a los valores de o a las magnitudes de las fuerzas hasta que no realicemos alguna sumatoria. Al estar para abajo, yo ya sé que su valor es negativo. Pues ahora vamos a sacar la componente Y. P en vez de coseno va a ser seno. Magnitud 600, seno de 45 y nos da el mismo resultado. Como ya mencioné, esta componente es negativa, pero aquí la voy a dejar positiva. Ya sé que es negativa porque aquí en el dibujo me lo está indicando. Ahora sí, vamos a calcular el primer momento. Aquí abajito. Vamos a poner sumatoria de momentos en B. Vamos a indicar primero la condición de equilibrio, que la condición de equilibrio dice que esta sumatoria tiene que ser igual a cero. Esta es mi condición. Ahora sí voy a aplicar o voy a calcular los momentos que estas fuerzas generan en el punto B. Esta fuerza que está aquí pasa por el punto B, por lo tanto no me genera momento. Me voy a pasar a esta fuerza que está en el punto D. Aquí el momento, si nosotros lo estamos haciendo respecto a B,
la viga tendería a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo tanto vamos a tener un momento positivo y su magnitud va a ser igual al valor de la fuerza por la distancia, aquí son 100 newtons, por la distancia que existe desde esta fuerza al punto B, que son 2 metros. Ahora vamos con la fuerza en Y. Aquí, de igual forma, si nosotros hacemos fijo este punto y aplicamos esta fuerza, va a tender a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo que también vamos a tener un momento positivo y el momento va a ser igual a la magnitud de esa fuerza, que es 424.26 newton, por la distancia que hay de esta línea de acción de la fuerza al punto B, que serían 3 más 2, 5 metros. Ahora tenemos aquí esta componente Y, esta componente X de la fuerza. Esta fuerza no pasa por el punto B. Aquí nos indican que de donde se aplica la fuerza al punto B hay 0.2 metros. Por lo tanto, tenemos que calcular el momento que genera. Vamos a determinar su signo. Si nosotros tenemos sujeta la viga de este punto y aplicamos una fuerza así, pues va a tender a girar en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento negativo. Su magnitud son 424.26 newton y lo vamos a multiplicar por la distancia. Recuerden, la línea de acción de la fuerza al punto, que van a ser 0.2 metros. Entonces aquí es 0.2 metros. Ya nada más nos falta esta. Esta fuerza no la conozco, pero vamos a indicar su momento. Sujetamos este punto, aplicamos esta fuerza, esto gira en dirección de las manecillas del reloj, por lo que su momento sería negativo. Vamos a poner entonces la fuerza, que no la conozco, por la distancia que hay de aquí, de esta línea de acción, al punto B. 3, 4, 5 son 7 metros. Y ya no tenemos ninguna fuerza más, son todas. Entonces, a esta sumatoria de momentos le vamos a aplicar esta condición de equilibrio. Entonces, aquí vamos a decir que esta ecuación es igual a 0. Aquí le voy a indicar que esta es mi ecuación número 1. Ya dijimos que tenemos que definir al menos 3 ecuaciones porque tenemos 3 incógnitas. Muy bien. Entonces, en esta ecuación solamente tenemos una incógnita. Quiere decir que la podemos resolver. Vamos a resolverla. Todo esto, bueno, más bien que está restando, lo podemos pasar del otro lado sumando. Y este que está multiplicando, lo vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo. Dividiendo a todo esto. Entonces vamos a determinar cuánto es el valor de la reacción en A en dirección de Y. Vamos a calcularlo, son 100 por 2 más 424.26 por 5 menos 424.26 por 0.2 entre 7. Esto nos da un total de 319.49 newton. Nos salió un valor positivo aquí, eso significa que la dirección que propusimos acá en el diagrama de cuerpo libre es correcta. Ahora vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio, las otras dos. Aquí vamos a poner ahora que la sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser igual a 0. Y vamos a observar nuestra figura para determinar cuál es la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a considerar positivas las fuerzas que vayan hacia la derecha y negativas las fuerzas que vayan a la izquierda. Entonces, hacia la derecha tengo
la componente X de la fuerza P, que son 424.26 newton. Y hacia la izquierda tengo la reacción en X de B. Entonces aquí le vamos a poner menos Bx. A esto, a esta pequeña ecuación, le vamos a aplicar esta condición de equilibrio que dice que esta ecuación tiene que ser igual a 0. Entonces aquí hemos encontrado nuestra ecuación 2. También observamos que tenemos una sola incógnita, la cual podemos despejar. Esto que está restando pasa sumando. Ahí está. Entonces, este valor sería el valor de la reacción en X en el punto B. También la obtuvimos positiva, quiere decir que esta dirección propuesta es correcta. Vamos a aplicar ahora la última condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a copiar esto y vamos a decir aquí que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 y vamos a realizar la sumatoria de fuerzas que tenemos en nuestra viga. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas en y vamos a considerar positivas las que van hacia arriba y negativas las que van hacia abajo. Tenemos dos fuerzas positivas entonces, que es AY más BY. Y tenemos tres negativas, que es esta de 200 y esta de 100. Y la componente Y de esta fuerza, que es de 424.26. Entonces, a esto le vamos a aplicar la condición de equilibrio que dice que debe de ser igual a 0. Y aquí hemos encontrado, entonces, nuestra tercera ecuación. Aquí vamos a observar que esta AY ya la hemos encontrado, ya no es una incógnita, es un valor conocido de 319.49. Quiere decir que aquí ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita y vamos a despejarla. Esta ya está positiva, quiere decir que estas tres van a pasar hacia el otro lado. Las negativas las vamos a hacer positivas. Y esta que está sumando la vamos a pasar restando. Entonces, aquí vamos a poder obtener el valor de la reacción Y en B. 200 más 100, 200 más 100 más 424.26 menos 319.49. Y aquí nos da un resultado de 404.77 newton. Entonces, ya hemos calculado las tres reacciones, una en el punto A, dos en el punto B, y aquí está. También nos salió positiva. Eso significa que esta dirección que supusimos hacia arriba es correcta.